La madrugada parecía interminable. El cielo, aún envuelto en densas nubes, ocultaba las estrellas como si el mundo entero se hubiera tragado un velo de silencio. Carmela caminaba apresurada, pero en absoluto silencio. No había tiempo para lágrimas. El único sonido era el crujido de sus sandalias gastadas en el camino de tierra. Le temblaban los brazos de frío y miedo, pero no podía detenerse. Un niño aferrado a cada brazo, el tercero durmiendo, atado a su espalda con un paño viejo, todos exhaustos, sudorosos, frágiles, y ella aún más, pero decidida. Desde que Rubén cayó en las garras de la adicción, la casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en una prisión invisible, donde cada noche terminaba con gritos y promesas de que el día siguiente sería peor. Si no pagas, te entrego. Más te vale ser útil para algo. Fue la última frase que escuchó antes de salir por la puerta trasera. Resonó como una sentencia. No por miedo a la muerte, sino por la certeza de que sus hijos presenciarían su dolor. Y eso no lo permitiría. El camino parecía tragarla a cada paso, y por un momento creyó caminar en círculos. El peso de los niños aumentaba, y sus pensamientos se confundían. ¿Hice lo correcto? ¿Y si me persigue? ¿Y si los niños se enferman? ¿Y si nadie me ayuda? Pero en ese instante, como un susurro desde lo más profundo de su alma, algo en su interior le respondió: sigue adelante, vas a donde debes ir. Fue entonces cuando lo vio. Un sendero pequeño, casi invisible, entre los arbustos. Casi tropezó al desviarse hacia él, pero algo la atrajo. El crujido de las hojas secas bajo sus pies parecía anunciar un cruce. Y allí, en medio de la hierba alta, apareció la silueta de una casa vieja y torcida, como arrodillada ante el tiempo. Las ventanas estaban rotas, la puerta colgaba de una sola bisagra y el techo parecía a punto de derrumbarse. Pero era un refugio, era silencio, era mejor que dar marcha atrás. Con cuidado colocó a los niños dentro, acomodándolos en un rincón donde el suelo parecía menos húmedo. Estaban pálidos, con los ojos hundidos y los cuerpos marchitos por el cansancio. Sacó la manta de la bolsa rota y la repartió entre ellos. No sabía si la casa era segura, pero sabía que Dios la había guiado hasta allí. No había otra explicación. Sentada con la cabeza contra la pared, Carmela cerró los ojos un instante. Sintió que su alma se desbordaba. Se le encogió el pecho, como si ya no pudiera contener más sufrimiento. El olor a mojo le inundó la nariz, pero aún así había un misterioso alivio en el aire, como si ese lugar, incluso olvidado por todos, supiera exactamente quién era ella, como si esperara su llegada, y eso la confundía. De repente, un ruido afuera la sobresaltó. Era solo el viento, tal vez una rama que caía, pero su corazón latía con fuerza. Apretó la mano de su hijo menor con fuerza y murmuró: se acabó. Nadie te hará daño nunca más. Mamá está aquí. Las horas transcurrían lentamente. El frío de la madrugada parecía un castigo, pero algo en esa oscuridad también traía una extraña paz, como si ese lugar se hubiera detenido en el tiempo por alguna razón, como si se hubiera preservado para el momento exacto en que lo necesitaba. Carmela no lo sabía, pero había marcas en ese suelo, historias grabadas en las paredes, recuerdos olvidados que ahora se alineaban con su propio dolor. A la mañana siguiente, mientras el sol se asomaba tímidamente por las grietas de la pared, salió de casa por primera vez. Los arbustos circundantes estaban cubiertos de polvo, pero había un pequeño sendero de piedras lisas, como si alguien hubiera pasado por allí antes. Un detalle le llamó la atención: un trozo de madera pegado al lateral de la casa con letras casi descoloridas. Se acercó y leyó lentamente: la casa de Isadora. El nombre le sonaba extraño, familiar,
casi como un eco de otra vida. Pero antes de que pudiera pensar más, oyó la débil voz de su hijo. «Mamá, ¿tienes pan?» Carmela tragó saliva con dificultad. No lo tenía, pero le apretó la manita con fuerza, miró la casa que parecía derrumbarse y dijo con firmeza: «Todavía no, mi amor, pero lo encontraremos, te lo prometo. Dios nos mostrará el camino». Y fue allí, en esa promesa susurrada al viento, que algo comenzó a cambiar. El viento silbaba a través de las grietas de la pared, como si la casa misma respirara tras años de silencio. La estructura era inestable, el techo dejaba entrar la luz solo esporádicamente, y el olor a moho parecía impregnado en la madera podrida y el barro de las paredes. Pero Carmela no se quejó. Después de todo lo que había enfrentado, cualquier rincón que la albergara a ella y a sus hijos era una bendición disfrazada. Sabía que incluso allí, en ese lugar torcido, olvidado por todos, Dios podría estar escondiendo algo más grande. Con cuidado, improvisó un espacio en la tierra compactada. Recogió algunas ramas secas de los alrededores de la casa, apiló piedras para proteger el fuego y encendió una llama pequeña, pero suficiente para calentar las manos de los niños. Sus ojos ardían de sueño y hambre, pero en el resplandor de las brasas había un atisbo de esperanza. «Pasará, hijos míos, pasará», murmuró, más para sí misma que para ellos. Mientras los niños dormían, envueltos en una manta raída, Carmela decidió explorar la casa. Necesitaba saber dónde pisaba, si era seguro, si había alguien cerca. Tomó un cabo de vela que encontró tirado en una lata y lo encendió, iluminando el interior del edificio con una luz tenue y parpadeante. El lugar parecía congelado en el tiempo. Había una mecedora rota, una mesa apoyada contra la pared y algunos utensilios de cocina oxidados y cubiertos de una gruesa capa de polvo. Todo indicaba que alguien había vivido allí, pero que había sido abandonado apresuradamente. Al acercarse a la pared opuesta a la entrada, notó algo que la hizo detenerse. Por encima de la vista, casi oculto entre manchas oscuras, había algo rayado con carbón. Limpió la superficie con la manga de su vestido, y el nombre se reveló con una claridad inquietante: Isadora, letras en negrita, marcadas con ira o desesperación. No era una firma, era un grito silencioso. El corazón de Carmela latía con fuerza. Ese nombre no le resultaba desconocido. Cerró los ojos un instante, intentando rescatar de su memoria algo que llevaba mucho tiempo enterrado. Recordaba vagamente a una mujer que su madre solía mencionar de pequeña: Isadora, que vivía sola, que curaba con hierbas, que hablaba con Dios en medio del bosque. Eso era todo lo que su mente agotada podía recordar. Pero ahora ese nombre estaba allí, justo delante de ella, dentro de la casa donde por casualidad, o no, se había refugiado. «¿Por qué estaría escrito aquí?», se susurró. El eco de su propia voz en la pared aumentó el escalofrío que le recorrió la espalda. De repente, el lugar no solo parecía abandonado, parecía cargado, no con algo malo, sino con un pasado denso, lleno de historia, quizás dolor, pero también en propósito. Había algo en esa casa que la llamaba, que suplicaba ser revelado, como si estuviera vivo, como si esperara a alguien. Regresó con sus hijos y antes de tumbarse en el suelo junto a ellos, volvió a mirar el nombre en la pared. «Si has pasado por el dolor, Isadora, quizá entiendas el mío», dijo en voz baja, casi como una plegaria. En ese momento, una brisa entró por la ventana rota y apagó la vela, sumiendo el interior de la casa en una oscuridad total. Pero Carmela no tenía miedo. Por primera vez desde que huyó del pueblo, sintió una presencia extraña, no amenazante, sino acogedora.
como si alguien de alguna manera estuviera allí con ella. En plena noche la despertó el lloriqueo de uno de los niños. «Mami, tengo frío». Atrajo al niño hacia sí y lo cubrió con lo poco que quedaba. «Agárrate fuerte, cariño, ya amaneció y estamos vivos». Después volvió a mirar la pared, intentando ver algo en la oscuridad. No vio el nombre, pero sintió que seguía ahí, como una advertencia, como una invitación, como un puente entre el pasado y lo que estaba por venir. Y en ese momento, sin saber por qué, Carmela tuvo la sensación de que no había llegado a esa casa por casualidad. Alguien o algo superior la había guiado hasta allí, y esto era solo el principio. La mañana transcurría lentamente y la luz que se filtraba por las grietas hacía brillar el polvo en suspensión como diminutas partículas vivas. Carmela, cansada pero decidida a transformar aquel lugar en algo mínimamente habitable, empezó a limpiar el suelo de tierra con un paño húmedo que encontró entre los escombros. Los niños, aún asustados, ayudaban como podían. El más pequeño empujaba piedrecitas en un rincón, mientras los demás intentaban quitar el exceso de polvo de las paredes con sus manitas. Fue entonces cuando el mayor, Dieguito, se agachó y frunció el ceño. «Mamá, hay algo aquí abajo. No es una roca», murmuró. Carmela miró enseguida en su dirección. El niño señalaba una zona donde la tierra parecía más blanda, como si alguien la hubiera removido hacía mucho tiempo. Se acercó, se quitó el polvo con los dedos y oyó un sonido hueco. El corazón le latía con fuerza. «Trae la vela, hija», le pidió a la niña. Lucia, quien corrió hacia la bolsa y trajo de vuelta la cera de vela restante que todavía estaba en su lugar. Con la llama titilante, Carmela cavó con cuidado. Pronto, las puntas de sus dedos tocaron madera. Era una caja, pequeña, oscura, con bordes desgastados y una bisagra torcida. La tapa parecía a punto de romperse si se abría con fuerza. Dieguito, con los ojos brillantes, preguntó: «¿Es un tesoro, mamá?». Carmela tragó saliva con dificultad. «No lo sé, hijo, pero alguien guardó esto por algo». Respiró hondo y levantó la tapa con cuidado. Un olor a papel viejo se desprendía de él. Dentro solo había una cosa: una carta cuidadosamente doblada, amarillenta por el tiempo, sujeta por un hilo de tela que se deshizo al tocarla. El papel era fino, escrito con una caligrafía delicada que llamaba la atención, casi como si quien lo hubiera escrito hubiera puesto más sentimiento que tinta. En la esquina inferior, una firma clara: Isadora Ramos, y justo debajo, una frase que le puso los pelos de punta a Carmela: «Para el que venga después de mí». Se quedó inmóvil. La casa, el nombre en la pared y ahora esa carta. Todo parecía encajar de una forma extraña. Lucia se acercó y preguntó en voz baja: «¿Mamá? ¿Vivía aquí Isadora?». Carmela apretó la carta contra su pecho. «Un segundo. Creo que sí, hija, y creo que quería que alguien la encontrara». Se sentó en el suelo rodeada de niños y abrió la carta con una lentitud casi reverente. Las primeras líneas hablaban de soledad, de una mujer que, como ella, lo había perdido todo y había buscado refugio en ese mismo lugar. «Fui olvidada por el pueblo, por mi familia, e incluso por mis propios sueños», decía un pasaje. La voz de Carmela se quebró al leer en voz alta, como si leyera su propia vida escrita por otra persona. Más adelante, la carta mencionaba un profundo dolor, un abandono que se extendía por generaciones, como si Isadora cargara no solo con su propia tristeza, sino también con la de muchas mujeres antes que ella. Había una efusión silenciosa en cada palabra, una súplica de comprensión y también un acto de valentía. «Si has llegado a esta casa, es porque también fuiste llamada por Dios.
Él no se pierde en el camino de quienes sufren sinceramente. Carmela sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué dice eso, mamá?, preguntó Dieguito. Le pasó la mano por el pelo, porque creía que ningún dolor es accidental y que algún día alguien tendría que saber su historia. Pero entonces la carta adquirió un tono diferente. Isadora describió una promesa hecha en lo más profundo de su dolor, una promesa dirigida a Dios, pidiendo que cualquier madre que entrara en esa casa recibiera consuelo con lo que ella, Isadora, nunca tuvo: protección, guía y una manera de empezar de nuevo. Ofrezco mi propia vida como semilla para quien venga después, que coseche lo que yo nunca coseché. Carmela leyó esa parte 2 veces, intentando asimilar cada palabra. El silencio en la casa parecía diferente, como si la presencia de Isadora estuviera allí, sentada junto a ellas, escuchando cada respiración. Cerró los ojos un momento y sintió una pesadez distinta en el pecho, no de miedo, sino de algo que se acercaba a una mayor comprensión. Una pregunta insistente surgió como un susurro. ¿Qué tiene que ver conmigo la promesa de esta mujer? El viento se colaba por las grietas como si la propia casa quisiera responder, y Carmela se dio cuenta de que esto era solo el principio. El día siguiente amaneció con un silencio distinto. La casa, aunque vieja y torcida, parecía haber respirado con Carmela esa noche. Había una ligera tensión en el aire, como si el tiempo estuviera a punto de abrir una ventana a algo olvidado. Después de calentar agua y compartir una pequeña raíz con los niños, lo único que tenían para desayunar, Carmela releyó la carta de Isadora, y esta vez, con más calma, notó algo que antes le había pasado desapercibido. Al final del texto, las palabras de Isadora cambiaron de tono. Era como si ahora le hablara directamente a Carmela. Si has llegado hasta aquí, no solo fuiste guiada, fuiste elegida. Detrás de la higuera seca al fondo del patio, dejé algo que puede ayudarte. No es riqueza, pero contiene lo que una vez fue mi esperanza. Carmela miró por la ventana rota y divisó, entre la hierba alta, lo que parecía ser la silueta retorcida de un árbol marchito. Sintió que su cuerpo se le encogía. Estaba cansada, tenía el estómago vacío y las manos lastimadas por la limpieza del día anterior. Pero el hambre de sus hijos hablaba más fuerte, y algo en su interior le susurraba que no era casualidad. Lucia, quédate aquí con tus hermanos. Mamá regresa enseguida. La niña asintió con seriedad, abrazando a su hermano menor. Carmela respiró hondo y salió descalza, sintiendo la tierra fría bajo sus pies. Cruzó el patio cubierto de maleza y llegó a la higuera seca, cuyas ramas parecían brazos alzados hacia el cielo, clamando por una respuesta. Allí se arrodilló. Sus manos comenzaron a cavar con vacilación. El suelo era duro, seco, resistente. Cada centímetro parecía exigirle más que fuerza física. Era como si estuviera excavando no solo la tierra, sino antiguas capas de dolor, de abandono, de historias que no eran suyas, pero que ahora estaban entrelazadas. Después de varios minutos, sus dedos tocaron algo metálico. Un golpe sordo lo confirmó. Allí había una caja. Era una lata de metal, oxidada por los bordes y con la tapa atascada. Carmela tiró con fuerza hasta que logró abrirla. Dentro, envueltos en una tela oscura, había 3 objetos. Unas monedas antiguas, desgastadas, pero aún relucientes a la luz del sol. Una pequeña cruz rústica de madera tallada a mano, y un trozo de papel doblado, manchado por los bordes pero intacto por el centro. Al desdoblarlo, la mirada de Carmela se fijó en un dibujo. Era un mapa.
La línea era sencilla, hecha con carboncillo o tinta oscura, pero mostraba claramente lo que parecía ser el entorno de la casa. Un camino se indicaba desde el árbol donde estaba cavando, siguiendo entre dos piedras que no había visto antes. El destino de la línea, un círculo con una palabra escrita al lado. Cura. Carmela permaneció inmóvil. La palabra le quemaba los ojos. Sanación. No era un tesoro. No era oro. Era algo aún más valioso para alguien que lo había perdido todo. Apretó la cruz de madera entre los dedos y sintió una extraña vibración, como si esa madera cargara recuerdos, no solo de la mujer que la enterró, sino de las oraciones que había pronunciado sola, sin nadie que la escuchara, en el mismo lugar donde ahora se arrodillaba Carmela. «¿Por qué dejaste esto, Isadora?», murmuró, con la voz entrecortada por la emoción. «¿Por qué yo?». Pero no hubo respuesta. Solo el sonido del viento, susurrando entre las hojas, y el canto lejano de un pájaro, como si el mundo entero estuviera suspendido, esperando el siguiente movimiento. Al regresar a casa con la lata en las manos, sus hijos la rodearon. «¿Qué hay ahí, mamá?», preguntó Dieguito con curiosidad. Carmela los miró a los ojos uno por uno y solo dijo: «Algo que necesitábamos encontrar». No dijo nada más, pero algo estaba cambiando en su corazón. Esto no era solo una herencia de alguien que había sufrido antes que ella. Era una vocación, una llamada que nunca esperó recibir, pero que ahora, inexplicablemente, parecía hecha a medida para su dolor. Carmela estudió el mapa por tercera vez esa mañana. La ruta comenzaba exactamente en la higuera seca del patio y seguía una línea curva hasta la cima de la colina que veía todos los días a lo lejos, pero que nunca se había atrevido a escalar. La densa vegetación, las rocas y el aislamiento siempre le habían parecido insuperables con 3 niños pequeños, y el hambre llamando «Aminos atenatos». La puerta. Pero ahora había una razón, había una dirección. No sabía qué encontraría, pero por primera vez no se sentía perdida. El mapa no era solo una ruta física, era una respuesta silenciosa a la pregunta que siempre se hacía: ¿a dónde debo ir? Tras dejar a Lucia al cuidado de sus hermanos, con un puñado de raíces que había logrado cocinar, Carmela recogió la cruz de madera que había encontrado dentro de la lata, la ató con una cuerda al cuello y siguió el rastro. El sol se filtraba entre los árboles retorcidos y la subida le exigía más de lo que su cuerpo podía soportar. Pero cada paso estaba sostenido por algo que no podía explicar, una fuerza que no provenía de su cuerpo, sino de su espíritu. Era como si algo invisible la guiara. Al llegar a la cima de la colina, sin aliento, se detuvo un momento. Ante ella se extendía un campo cubierto de hierba alta y espinas, pero allí, entre el verde seco y la tierra dura, había señales de algo más. Líneas rectas de tierra hundida indicaban que en algún momento ese lugar había sido cultivado. Había marcas de viejos surcos, las sombras de parterres olvidados. Carmela se acercó, se arrodilló y pasó la mano por el suelo. La tierra estaba seca, pero no muerta. Bastaba tocarla para darse cuenta. Era como si esa tierra también estuviera esperando algo, o a alguien. Pasó toda la mañana despejando la maleza con las manos desnudas. Arrancó las espinas con cuidado para no hacerse más daño. Tenía las uñas llenas de tierra. Los brazos arañados le ardían, pero no se detuvo. Había determinación en cada gesto, como si cada mala hierba arrancada fuera también un trozo de su propia historia en purificación. Al final del día, con la piel ya quemada por el sol, Carmela había revelado parte del viejo jardín, y allí, casi ocultas, brotaban tímidas hojas, aún verdes, resistentes al paso del tiempo.
Se llevó un poco a casa, los lavó con la poca agua que tenía y preparó un caldo ligero para sus hijos. Dieguito fue el primero en probarlo. «Sabe a hojas, mamá», dijo con la boca aún sucia. Carmela sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Pero son las hojas las que nutren, hijo, y Dios sabe lo que hace». Esa noche durmieron con el estómago menos vacío y con el corazón más lleno de esperanza. En los días siguientes, Carmela regresó al cerro cada mañana. Con cada visita, quitaba más espinas, aflojaba la tierra con un trozo de madera que encontró entre los escombros y regaba como podía, usando una vieja calabaza. El agua brotaba de un tímido hilo que se deslizaba entre las piedras en medio del camino, como si brotara solo para ella, y cada gota era recibida como una bendición. Algo extraordinario comenzó a suceder. Las hojas reverdecieron, algunas raíces crecieron fuertes y fragantes, aparecieron flores donde antes solo había sombra. La tierra, de alguna manera, reaccionaba. Respondió a su dolor con vida, como si quisiera curarla, como si dijera: «A mí también me olvidaron, pero ahora has llegado». Lucia, al verla regresar con las manos llenas de hojas y hierbas, preguntó: «¿Por qué este lugar trae cosas buenas, mamá?». Carmela miró al cielo y luego a su hija. «Porque creo que nos comprende. Cuando alguien siente un dolor real, la tierra escucha». Pasó los dedos sobre una pequeña flor que había traído en su bolsillo y murmuró: «Todo esto estaba aquí, solo esperando que alguien lo viera». La colina silenciosa parecía estar de acuerdo, y Carmela empezaba a comprender que este jardín no era solo una fuente de alimento, era un reflejo de su propia alma, abandonado, olvidado, pero aún fértil, aún vivo. El sol aún se asomaba tras la colina cuando Carmela subió por el sendero con el delantal manchado de tierra y una pequeña cesta en los brazos. Las hojas recién cortadas aún estaban húmedas por el rocío. Era uno de esos días en que el cuerpo estaba cansado, pero el alma seguía viva. El huerto daba señales de fortaleza, y lo poco que había cosechado ya marcaba la diferencia en sus hijos. Pero ese día, algo flotaba en el aire. Un silencio diferente, cargado de presencia. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, apoyado en la valla improvisada de madera torcida, observaba sus movimientos con una calma serena. Su rostro estaba curtido por el tiempo. Llevaba un sombrero de paja y sostenía un bastón firme en una mano. Carmela se sobresaltó por un momento, pero su mirada era serena, casi familiar. «Buenos días», dijo con cautela. El anciano se quitó lentamente el sombrero. «Disculpe la sorpresa, señorita, no quise asustarla, solo…» Hizo una larga pausa como si se tragara el pasado. «Esta tierra perteneció a mi familia». Carmela se acercó con el corazón acelerado. «¿Tu familia?» «Sí, este jardín, estas piedras, esa higuera de allá abajo, todo esto era de mi hermana, Isadora Ramos». La cesta casi se le cae de las manos a Carmela. Un escalofrío le recorrió la espalda. El nombre resonó en su interior como un trueno silencioso. Miró a los ojos del hombre y vio en ellos una tristeza antigua y profunda que parecía haber estado latente durante años. Yo vivo en la casa», dijo con voz temblorosa. «Encontré una carta. Estaba escondida entre los ladrillos». Don Mateo estaba abrumado por la emoción. Se llevó la mano al pecho y respiró hondo. Sus ojos brillaban con lágrimas que no intentó ocultar. «Así que su promesa se cumplió», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. Carmela se acercó. Había una urgencia allí, como si algo invisible se estuviera desatando. Hablaba de una promesa,
a una madre que llegó desesperada. No lo entendí bien, pero no necesitas entender con la cabeza, hija mía. Esto es un asunto del alma. Isadora era una mujer de fe, de esas que hablaban con Dios sin usar palabras. Antes de morir, me dijo que su dolor no podía terminar con ella. Ese dolor, cuando es bendecido, se convierte en tierra para que otra vida florezca. Escribió esa carta el último invierno antes de morir. Dijo que dejaría señales, que un día una mujer llegaría con los ojos cansados, pero un corazón puro, y que todo comenzaría de nuevo. Carmela no pudo contener las lágrimas. Se sintió abrumada por algo mucho más grande que ella misma. Fue como si, de repente, todo cobrara sentido. La casa, el nombre, la carta, el mapa, el jardín. Y ahora, ese hombre. Don Mateo se secó los ojos y se acercó al suelo. Puedo ayudarte. Esta tierra tiene sus secretos. No se revela a cualquiera. Pero si se abrió a ti, es porque te reconoció. Carmela asintió. Pasaron la mañana juntos. Don Mateo le mostró dónde estaba más húmeda la tierra, cómo proteger las raíces del sol y qué hojas cosechadas antes del mediodía producían más té. Habló como si estuviera enseñando, pero también como si se despidiera. Mi hermana plantó tanto aquí, no solo en la tierra, sino en el mundo invisible. Esta tierra lleva memoria, y ahora tú formas parte de ella. En los días siguientes, regresó varias veces más. Trajo semillas viejas, herramientas guardadas en el cobertizo, familiar e historias. Contó cómo Isadora ayudaba en silencio a las mujeres del pueblo, cómo usaba hojas para curar la fiebre, cómo preparaba comida con lo que crecía entre las espinas. Carmela escuchaba todo con respeto y gratitud. Una tarde, mientras sembraban juntos, don Mateo se detuvo de repente, miró a su alrededor y dijo: «Es como si estuviera aquí. ¿Puedes sentirlo?». Carmela miró la cruz que llevaba alrededor del cuello, luego la tierra que ahora brotaba como nunca antes. «Lo siento, don Mateo. Cada vez que pongo un pie aquí, es como si todo estuviera preparado incluso antes de mi llegada». Y en ese momento, sin saberlo, pisó la línea más profunda del mapa, la que conducía de regreso a su propia alma. El cielo estaba nublado cuando Carmela se ató el pañuelo a la cabeza, se sujetó las asas de las 2 cestas de paja a los brazos y llamó a Lucia para que la ayudara con la más pequeña. La cosecha de ese día no fue abundante, pero cada hoja traía una historia, y cada raíz un trocito del milagro silencioso que había estado ocurriendo desde que puso un pie en aquella tierra. Menta, romero, ruda, mejorana, diente de león, todo cosechado con esmero, como si cosechara esperanza. Era la primera vez que bajaba al pueblo desde su huida, la primera vez que caminaba con la cabeza bien alta, no porque no tuviera miedo, sino porque ya no sentía vergüenza. La gente la reconoció en cuanto pisó la plaza de piedra, la mujer de la choza, la que Rubén abandonó, la que todos creían que había desaparecido para morir en el bosque. Las miradas llegaron primero, algunas de asombro, otras de juicio, pero mantuvo el paso firme, sin apartar la mirada, y se acomodó en un rincón del mercado que ya se vaciaba al caer la mañana. Extendió un paño limpio en el suelo y, una a una, acomodó las hierbas en pequeños montoncitos. Ató puñados con cordel y decoró los extremos con tiras de tela vieja que Lucia había cortado con cuidado. No había letrero, ni precio, ni publicidad. Solo el intenso aroma de las plantas y su silencio, que lo decía todo. Se sentó allí, observando, esperando, confiando. La primera en acercarse fue una señora mayor, de andar lento y mirada cautelosa. «¿Esto es boldo?», preguntó, señalando un manojo de hojas trituradas. «Sí, señora, boldo fresco, bueno para el estómago, para la ira contenida, para cuando el alma no puede digerir nada más».
respondió Carmela en voz baja pero firme. La mujer entrecerró los ojos. ¿Y cómo lo sabes? Carmela simplemente sonrió y respondió. Simplemente porque yo también he necesitado sanar cosas que no eran solo físicas. La mujer tomó 2 fajos de billetes, dejó unas monedas y se fue sin decir nada más. Carmela ni siquiera se dio cuenta, pero Lucia le apretó la mano con fuerza. Esto era más que una venta, era el comienzo de algo. Con el paso de las horas se acercaba más gente, algunos atraídos por el aroma, otros por la curiosidad. Un hombre compró un ramo de melisa para ayudar a su esposa a dormir. Una madre pidió hojas de guacamole para su hijo con tos. Un joven trajo mejorana, diciendo que había oído que ahuyentaba los malos pensamientos. Carmela no ofrecía milagros, simplemente escuchaba, y eso, en sí mismo, era excepcional. Escuchó, tocó la planta, explicó cómo usarla, habló con la serenidad de quien conoce el dolor y lo transforma en cariño, y algo invisible parecía pasar de sus manos a las de quienes lo llevaban a casa. Al final del día, las cestas estaban casi vacías. Las monedas, contadas una a una por Lucía, apenas llenaban la palma de su mano, pero allí había otra clase de abundancia, un brillo diferente en el rostro de su hija, una ligereza en su pecho, una dignidad que Carmela nunca antes había sentido. De regreso, Lucia preguntó, «Mamá, ¿por qué tanta gente compró las plantas?» Carmela sonrió, con la mirada fija en el suelo, todavía agarrando con fuerza el asa de la cesta vacía. Porque a veces lo que nos cura es lo que surge de donde nadie lo espera, y porque hay cosas que el alma reconoce incluso cuando la mente duda. Miró con dignidad los delgados brazos de su hija que llevaban la cesta y añadió, porque cuando compartimos lo que tenemos, Dios nos devuelve lo que faltaba. Esa noche, al regresar a la cabaña y encender la pequeña fogata en el centro de la habitación, Carmela se sentó junto a sus hijos y respiró hondo. El aroma a hierbas secas aún se aferraba a la tela de su blusa. Un aroma fuerte, pero dulce. Un aroma que decía, «Has llegado a donde debías estar». Y sin entender exactamente cómo, sintió que la habían elegido, que algo invisible fluía por sus manos y regresaba a ella en forma de paz. Apenas asomaba el sol en el horizonte cuando Carmela percibió algo diferente en el aire. Estaba en el mercado del pueblo, como siempre, ordenando manojos de hierbas y pequeños frascos de ungüentos hechos con raíces y hojas secas. Sus manos ya conocían el lugar de cada cosa, el gesto para cada arreglo, como si esta rutina hubiera sido suya de toda la vida. El puesto improvisado tenía color, aroma y alma. Allí servía, sanaba y renacía un poco cada día. Pero esa mañana el viento sopló más frío, trayendo consigo un extraño silencio entre las sonrisas y los ruidos del mercado. Fue Lucia quien lo vio primero. Abrió los ojos de par en par y la cesta que llevaba se le resbaló de las manos, esparciendo hojas por el suelo de piedra. Carmela levantó lentamente la cabeza y entonces lo vio. El hombre que juró no volver a ver jamás. Rubén, el padre de sus hijos. El hombre que una vez prometió amor y luego lo vendió todo, incluida la dignidad de quienes lo amaban. Caminaba entre los puestos con un paso demasiado firme para alguien que venía a pedir algo. Estaba más delgado, sin afeitar, con la camisa descolorida. Pero su mirada aún tenía ese brillo de alguien acostumbrado a la intimidación. Se detuvo ante ella como si el tiempo no hubiera pasado, y como si no existieran cicatrices. «Carmela», dijo en voz más baja de lo habitual. «He oído que vendes, bien, que te has convertido en sanadora, ¿no es así?» Ella no respondió. Mantuvo la mirada fija en la mesa, acomodando con calma el ramo de hinojo. Su silencio dolió más que cualquier respuesta.
Rubén intentó reír. Mira, sé que la he cagado. Estaba perdida. Tenía muchas cosas en la cabeza. Alcohol, deudas. Pero pensé que tal vez podríamos hablar. Los chicos también son míos, ¿verdad? Carmela levantó la vista. No había ira en sus ojos. Había algo aún más peligroso para alguien que quiere. Manipular, indiferencia a ella, lo miró como si estuviera leyendo una historia vieja, desgastada y anticuada. Y entonces, con voz firme y serena, simplemente dijo: «Los chicos tienen madre, y ahora tienen paz». A Rubén parecía molestarle esa calma. Como si prefiriera los gritos de antes, las lágrimas. Era más fácil controlar la desesperación que la dignidad. En ese momento, don Mateo apareció de detrás de la tienda. Lo había visto todo. Caminó hacia ellos con paso lento pero firme y se colocó entre Carmela y Rubén. Ya no queda nada para ti aquí, joven. Esta mujer ahora tiene un propósito, y este lugar protege a quienes tienen el coraje de empezar de nuevo. Tú eres el pasado, y su tiempo es diferente. Rubén intentó mantener la compostura, mirando a su alrededor con la esperanza de que alguien lo apoyara, pero las miradas de los residentes eran frías y distantes. Ya no le temían. Era solo el eco de alguien que ya había perdido las fuerzas. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó. El sonido de sus pesados pasos se desvaneció entre las piedras del pueblo. Carmela permaneció inmóvil unos segundos. Luego, con un suspiro silencioso, volvió a organizar sus productos. La feria continuó. La gente seguía comprando, pero dentro algo había cambiado. Lucía se acercó lentamente. «¿Tenías miedo, mamá?» Carmela la miró con ternura y meneó la cabeza. «No, hija. Hoy no. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque mi fuerza ya no proviene de la lucha por sobrevivir. Proviene de algo que nadie me puede quitar, una fe que llevo dentro y que crece silenciosamente cada día». Se tocó el pecho con la mano sucia. Por primera vez desde que huyó, sintió que ese capítulo estaba cerrado. No porque hubiera terminado, sino porque había seguido adelante. Y cuando una mujer comprende el valor que lleva dentro de sí, ni siquiera el pasado se atreve a acercarse más a ella. La rutina de Carmela, que antes giraba exclusivamente en torno a la supervivencia, comenzó a tomar una forma diferente. Las mañanas, antes silenciosas, ahora se acompañaban de discretas visitas a su puerta, personas que llamaban tímidamente, con un viejo dolor o una pregunta en la mirada. La historia de la mujer que había huido a la cabaña torcida ya no se contaba con lástima ni juicio. Ahora decían, la que sana. Y eso, para ella, todavía era difícil de entender. Todo comenzó con una señora de pelo blanco que se acercó al puesto de la feria, caminando con dificultad y arrastrando los pies. Carmela la reconoció. De vista, pero nunca habían hablado. La mujer se detuvo frente a ella, tomó un puñado de hojas de árnica y murmuró: «Fue este té lo que me hizo volver a caminar sin dolor. Lo tomé como me indicaste, durante 3 días seguidos. Tenía las piernas como piedras. Y ahora, mira eso». Se levantó ligeramente el dobladillo de la falda, rió con torpeza y movió los pies como si fuera a demostrar un milagro. Carmela simplemente asintió, rozando suavemente el hombro de la dama. No era orgullo, era una gratitud silenciosa al saber que algo que ni siquiera comprendía del todo fluía por su interior. La semana siguiente apareció un joven con el rostro aún marcado por las noches de insomnio. «No te acuerdas de mí, ¿verdad?», dijo, dejando un pequeño paquete sobre la mesa. «Mi madre te quitó una bolsita de hojas de maracuyá. Me diste un polvo para mezclar con leche tibia. Yo volví a dormirme, doña Carmela. Hacía meses que no cerraba los ojos sin una pesadilla». Lo miró con ternura. No porque
buscara reconocimiento, sino porque sentía que en ese momento algo más allá de ella misma se confirmaba, como si la mano invisible que la había guiado a esa casa, ahora también tocara otras vidas, una a una. Con el tiempo, se corrió la voz. Empezó a llegar gente de otros pueblos, de lugares más lejanos, algunos a pie, otros en carreta. Eran madres con niños enfermos, hombres con insomnio, mujeres con dolores de cuerpo y alma. Y Carmela, incluso con poco, atendía a todos. Nunca preguntaba cuánto le podían pagar. Si alguien no tenía nada, se lo daba de todos modos. «¿Pero por qué no cobras, Carmela?», preguntó una vecina confundida, mientras la veía preparar té para una mujer desconocida que apenas podía mantenerse en pie. Carmela respondió sin dudarlo: «Porque lo que me han dado no tiene precio, y simplemente lo estoy transmitiendo». Era cierto. No lo hacía por dinero. Había algo más profundo allí, algo que no siempre podía explicar, pero que sentía en cada hoja, en cada gota de ungüento, en cada mirada de alivio que encontraba la suya, como si la hubieran puesto allí con una misión: no ser una sanadora, sino un puente entre lo invisible y lo necesario. Una señora que había venido de lejos dijo, mientras se marchaba con una pequeña bolsa de hojas: «Sois como aquellas mujeres de antaño, a quienes Dios escogió para cuidar lo que la medicina no podía alcanzar». Carmela sonrió, pero sintió un escalofrío por dentro. Era como si lo que aquella mujer había dicho fuera la confirmación de algo que Isadora ya sabía cuando escribió la carta, algo que no estaba escrito con palabras, sino con la trayectoria que seguía su dolor. Ahora, cada vez que recogía una planta, mezclaba un polvo o hervía una raíz, sentía una presencia sutil, una calidez en la palma de la mano, un silencio en el pecho, como si cada gesto fuera observado por ojos que no veía, pero que reconocía. Y cuanto más daba, más recibía, no en forma de riqueza, sino de una paz excepcional, una paz que no se puede comprar, enseñar ni pedir prestada, una paz que solo conocen quienes una vez fueron desarraigados y aún así lograron echar raíces. Esa noche, la lluvia llegó suave pero gélida, barriendo el barro del sendero que conducía a la vieja casa entre los arbustos. La chimenea improvisada que Carmela había construido ya ardía con unas pocas ramitas cuando oyó golpes bajos en la puerta. 3 golpes apresurados, casi tímidos. Lucia se sobresaltó y Dieguito corrió hacia su madre. Carmela cogió la lámpara con calma, se dirigió a la entrada y la abrió con cuidado. En la puerta, una joven de no más de 20 años, empapada hasta los huesos, llevaba en brazos a un niño pequeño que dormía. Sus ojos rojos, su ropa mojada y su mirada vacía lo decían todo sin necesidad de explicación. Carmela no preguntó de dónde venía ni por qué estaba allí. Simplemente abrió la puerta y dijo: «Pase. Aquí no le negamos alojamiento a nadie». La joven ni siquiera podía hablar. Se sentó en el rincón más seco de la habitación, mientras Carmela ponía agua a hervir. Tomó harina de maíz, hojas de laurel y una pizca de sal y comenzó a preparar unas gachas sencillas. Mientras revolvía la olla, habló en voz baja, como si le dijera a la comida lo que no podía decir en voz alta. Para un alma cansada, todo comienza con calor y silencio. Después de la comida caliente, Carmela extendió una manta limpia sobre una estera de paja cerca de la chimenea y gritó: «Puedes acostarte aquí con el pequeño. Podemos hablar mañana si quieres». Esa noche, Carmela permaneció despierta un buen rato, viendo a la joven quedarse dormida. Había algo en ella que le recordaba su propia llegada allí. El cansancio en su cuerpo, la desesperación en sus ojos, la huida sin rumbo.
Pero también había un detalle diferente. Ahora, esa casa tenía a alguien dentro que ya sabía cómo darle la bienvenida, porque ella ya había sido recibida primero. En los días siguientes, la joven, cuyo nombre era Esperanza, poco a poco fue adquiriendo color, palabras y un poco de risa. Poco a poco empezó a ayudar en el jardín, a cuidar a los niños, a recoger leña. Carmela no hacía muchas preguntas, pero sabía lo que era ser mujer y huir, sabía lo que era ser madre y no tener a dónde ir con su hijo. Y sobre todo él sabía que aquello ya no era solo un escondite. Esa casa se había convertido en el punto de partida de un nuevo comienzo. Después de Esperanza, llegaron otras. Una mujer con marcas moradas en los brazos dijo haberse caído por las escaleras, pero Carmela sabía lo que eso significaba. Otra llegó embarazada, sin decir palabra, pero con los ojos muy abiertos, aún oyendo el eco de los llantos del pasado. También había una señora mayor que lo había perdido todo tras la muerte de su esposo y había venido buscando paz en un lugar donde nadie sabía su nombre. Cada uno de ellos encontró, en esa casita torcida, no lujo, sino calidez. No respuestas, sino espacio para respirar. Carmela cocinaba, escuchaba, compartía hojas y palabras. Y cuando le preguntaron por qué hacía todo eso, sin esperar nada a cambio, simplemente respondió: porque un día alguien preparó este lugar para mí, sin siquiera saber quién era yo. La casa se transformó sin esfuerzo. Un rincón se convirtió en una cuna improvisada, en otro, un estante con botellas de vidrio e infusiones. Un pequeño altar de piedras y flores secas apareció cerca de la ventana, colocado por una de las mujeres que dijo que allí Dios la oyó con más fuerza. Era como si Isadora, incluso en su ausencia, siguiera allí, como si su antigua promesa se hubiera multiplicado en vida. La casa, una vez olvidada, respiraba, y las paredes parecían albergar las historias como si fueran suyas. Una tarde, mientras recogían hierbas en el patio trasero, Lucia le comentó a su madre: «Mamá, parece que Dios envía a las mujeres aquí cuando están tristes». Carmela hizo una pausa por un segundo, miró a su hija y respondió en un susurro: «No es que Él mande, hija, es que Él recuerda. Dios no olvida a ninguna mujer herida. Y cuando el mundo entero le da la espalda, Él siempre deja una puerta entreabierta. Y allí, en aquella casa entreabierta, el dolor de muchos comenzó a encontrar otro nombre. El sol aún dormía cuando un grito rompió el aire matutino. Venía de lo alto de la colina, cerca de la plaza. Carmela se levantó de un salto, sintiendo el corazón latirle con fuerza. En segundos llegó a la puerta y a lo lejos, una columna de humo oscuro se alzaba como una advertencia. La escuela del pueblo estaba en llamas. Sin pensarlo dos veces, agarró el balde de agua que guardaba a la entrada, se envolvió la cabeza con paños húmedos y gritó: «Lucia, quédate con los niños. Esperanza, prepara más paños mojados». Corrió por el sendero y otras figuras comenzaron a aparecer por el camino, despertadas por la misma llamada. En la entrada de la escuela, las llamas ya lamían el techo de madera. Un grupo de padres intentó controlar el fuego con cubos descoordinados, lanzando agua desesperadamente, sin estrategia. Carmela se acercó sin aliento y evaluó rápidamente la situación. «Dejen de tirarlo todo al mismo sitio. Formen una fila, 2 para recuperar, 2 para borrar», ordenó con voz firme y segura, abriéndose paso entre el caos. Tomó un manojo de hojas verdes que había traído de casa y comenzó a avivar las hogueras más pequeñas para sofocarlas. Enseñó a otros a hacer lo mismo. Mientras algunos corrían a buscar agua del pozo, otros ayudaban a sacar del edificio a los
Niños asustados. En menos de media hora, la organización improvisada empezó a funcionar. El fuego, aunque fuerte, no avanzó con la furia de antes. Y poco a poco, entre gritos, sudor y determinación, se fue apagando. Cuando finalmente se controlaron las llamas, la escuela quedó carbonizada, pero aún en pie. Lo que podría haber sido una destrucción total se había convertido en un símbolo de resistencia. Y Carmela, cubierta de hollín, se arrodilló junto a una niña que había sufrido una herida leve en el brazo. «Solo te va a doler un poquito, cariño», susurró, soplando sobre la piel quemada mientras aplicaba una pasta que había hecho allí mismo con hojas que había traído en su bolso. El silencio que siguió fue de alivio. Sus padres comenzaron a acercarse, tocándole el hombro y agradeciéndole con lágrimas en los ojos. Nadie dijo mucho, pero había algo diferente en ese gesto colectivo. Era como si, por primera vez, todos estuvieran unidos no solo por la tragedia evitada, sino por el reconocimiento de alguien que, hasta hacía poco, solo había sido visto como un fugitivo. En los días siguientes, todo el pueblo se movilizó. Todos aportaron lo que pudieron: ladrillos, tablas, comida, herramientas. Y en medio de la planificación para reconstruir la escuela, surgió una propuesta. «Deberíamos aprovechar esto y crear un nuevo espacio también», dijo uno de los residentes más antiguos, mirando a Carmela con respeto. «Un lugar donde la gente pueda cuidarse, como ella. Un rincón de sanación». Carmela guardó silencio un momento. Fue como si el suelo bajo sus pies finalmente revelara el mapa completo. Algo en su interior lo reconoció, no como una idea nueva, sino como el siguiente paso de algo que ya había comenzado antes de que ella llegara a esa aldea. «No tiene que ser grande», añadió otra mujer, «solo un lugar donde pueda enseñar, donde tenga sus plantas, donde podamos aprender qué hacer cuando el dolor no sea solo físico». Las donaciones comenzaron a incluir jarrones, semillas, bancos de madera, frascos de ungüento vacíos, paños limpios y utensilios olvidados en los áticos. Incluso los niños participaron, pintando lo que sería la entrada del nuevo espacio, un pequeño cobertizo anexo a la escuela, con ventanas orientadas al este. Cada día Carmela organizaba lo que llegaba, no por vanidad, sino con un sentido de misión. Preparaba la tierra para plantar hierbas, creaba etiquetas sencillas con dibujos para quienes no sabían leer y colgaba secadores de bambú para deshidratar las hojas al sol. Cuando terminó de organizar el espacio por primera vez, respiró hondo. Esa casa, la colina, el mapa, las mujeres que había albergado, todo parecía converger en ese lugar. Era como si la vida volviera a empezar. Y lo que una vez comenzó como un escape, ahora floreció en una misión colectiva. Los días ya no transcurrían como antes. Ahora, cada mañana comenzaba con voces en el patio, suaves pasos en el sendero, cubos que se llenaban en el pozo, mujeres barriendo el porche de la casita con escobas artesanales. Carmela despertaba con los sonidos de la vida, sin el peso de la supervivencia. La mujer que una vez había huido en la oscuridad, ahora enseñaba, acogía, sanaba y multiplicaba lo que había aprendido del dolor. El pequeño centro de sanación, construido junto a la escuela, creció como una extensión del pueblo. Los bancos de madera siempre estaban ocupados. Los niños recogían flores y hojas para colgarlas en el tendedero. Carmela preparaba ungüentos con aceite de eucalipto, tés con raíz de valeriana y compresas con manzanilla, mientras explicaba con paciencia a quienes estaban dispuestos a escuchar. Más que las plantas, enseñaba presencia, y eso pocos sabían ofrecerlo. «Señora Carmela, su mezcla le bajó la fiebre a mi bebé»,
dijo una tarde una madre, sosteniendo a su hijo dormido en su regazo. Fue la planta, hija mía. Solo la ayudé a recordar para qué nació, respondió sonriendo con los ojos. Cada día llegaba alguien nuevo. Una mujer silenciosa con manos temblorosas, un adolescente con el cuerpo cansado y la mirada perdida, un hombre viudo, buscando algo que ni siquiera podía nombrar. Y Carmela los recibía a todos, a veces con té, a veces escuchándolos atentamente, y a menudo con el simple gesto de tomar una mano durante unos minutos. ¿Cómo aguantas todo esto, Carmela?, preguntó don Mateo una tarde mientras observaba la actividad en la cabaña. Continuó cortando raíces con precisión, sin apartar la vista de la tabla de cortar. Ya no aguanto más, Mateo. Estoy rebosante, porque cuanto más doy, más recibo. El dolor que cargué ha echado raíces y ahora da fruto. Asintió en silencio. Lo sabía. Lo había visto crecer. Había sido el puente entre el pasado y el presente, entre Isadora y Carmela. A veces, por la noche, después de que todos dormían, Carmela salía al patio y se sentaba bajo la higuera seca. Seguía allí, firme, incluso sin dar fruto. Pero ahora lo entendía. No todo lo que parece seco está muerto. No. Todas las raíces brotan, y algunos árboles solo existen para recordarnos que perseverar también es una forma de fe. Ella tocó el tronco con ternura y susurró: «Te quedaste aquí esperándome, ¿no?». Y sintió, en lo más profundo, como si Isadora aún viviera allí, no en carne y hueso, sino con propósito, como si el voto de aquella mujer olvidada hubiera sido sagrado, y finalmente cumplido. Isadora no tuvo hijos, pero allanó el camino. No tuvo a nadie que la cuidara, pero sembró cariño. Y ahora, a través de Carmela, su fe seguía viva, caminando con otras piernas, hablando con otra boca, pero con la misma intención. Cada parte de esa historia dolió y sanó a la vez. Porque Carmela comprendió, con el tiempo, que incluso el sufrimiento más duro puede ser un camino, cuando el corazón está dispuesto a no endurecerse. Todo lo que la destruyó, la reconstruyó de otra manera, y ahora, con las manos marcadas por la tierra y el corazón lleno de silencios respondidos, finalmente entendió por qué Dios la había guiado hasta allí, porque cuando Dios guía, incluso escapar se convierte en dirección. Cuando el dolor se acepta con valentía, florece. Cuando parece que todo ha terminado, ahí es cuando todo comienza. Nunca subestimes a dónde te ha llevado la vida. A veces, ahí es donde se enterró la semilla de un milagro mucho antes de que llegaras. Y solo se necesita valentía para desenterrarla. Disfruta de este video, suscríbete al canal y sigue el próximo capítulo de este viaje. Podría traerte respuestas que también estás buscando.